Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Cero a 0, Real Madrid AC Milan en el partido previo paso de la primera jornada de Liga con, vamos a decir, diversas conclusiones, entre comillas, dentro de lo que es un periodo de pretemporada. Hemos visto varias notas que se pueden destacar y que hay que coger con pinzas, porque al final todo esto sirve para ir cogiendo dinámica, cogiendo ritmo, cogiendo sensaciones, sobre todo a título físico y a título individual. Y bueno, más allá del 0-0 y que el Madrid tuvo hasta un penalti que falló Gareth Bale, vamos con algunos de los detalles que nos ha dejado el partido. Obviamente vamos a quedarnos con, pues, al final, los jugadores más destacados. Creo yo que todos tenemos en mente al jugador que más actividad y más relevancia ha tenido en el encuentro, pero también otros jugadores que han tenido participación y que hay que subrayar. Pero por supuesto, voy a comenzar con él, Gareth Bale, que ha hecho un partido realmente sorprendente. Creo que el término sorprendente es el que mejor se adhiere a lo que hemos podido ver en el día de hoy de Gareth Bale, porque hemos visto un jugador con ganas en fase ofensiva, en fase defensiva ha estado desaparecido. De hecho, con Lucas Vázquez ha habido muchos problemas porque ese cuadrante izquierdo tenía con Leao y con Theo Hernández muchos problemas, el lateral gallego, para poder cubrir. Bale no iba a ayudar y tampoco Modric llegaba, y por ahí han surgido los mayores problemas durante todo el partido en cuanto a tema táctico defensivo por parte del conjunto de Carlo Ancelotti, pero Bale en ataque ha sido el más peligroso, con diagonales, disparo, aprovechando el espacio, siempre encarando y haciendo cosas distintas en el 1-1, sobre todo con Theo Hernández, intentando cosas, y el galés ha estado activo, ha estado enchufado, y eso es lo que le pedimos a Bale. Si va a estar en el Real Madrid, si tenemos que tenerle este último año de contrato que tiene, al menos que se deje ver, que deje entrever lo que tiene en ese pie izquierdo, que es algo distinto. Experiencia, gol, categoría para marcar diferencias con respecto al resto de elementos de la fase ofensiva de banda que tiene el Madrid. Por encima de Rodrigo, Vinicius, Asensio, jugadores que no tienen esa categoría gol y esa categoría para definir mediante el golpeo, y eso Bale lo tiene ganado. Ahora le falta la competitividad, que hoy al menos en un partido amistoso y de pretemporada sí le hemos podido ver. Otros jugadores a destacar, lo de Bale, el penalti, creo que es anecdótico. La contra ha sido lo que más me ha gustado, esa punta de velocidad, esa celeridad. Bale a nivel físico siempre trabaja, siempre se lo ocurra, y si no tiene lesiones, es un jugador que a lo mejor no tiene la punta de velocidad de cuando tenía 25 años, pero una velocidad diferencial sí que va a tener, y en esa jugada se ha demostrado. Insisto, falló el penalti, pero para mí no tiene importancia. Más temas que comentar. Isco Alarcón ha jugado prácticamente todo y lo ha jugado a un buen nivel de movilidad. Ha estado en movimiento, en actividad, ha estado, pues bueno, protagonista también, y con un estado físico óptimo para un carácter profesional que tiene que tener cualquier futbolista. Eso es lo mínimo que se le pide. Luego el pie lo tiene, talento tiene. Para mí no me genera ilusión la figura de Isco, pero al menos lo mismo que Bale. Si tenemos que tragarnos a Isco este año, pues oye, si tenemos a un Isco participativo, a un Isco voluntarioso y a un Isco que quiere hacer cosas, que quiere participar, que quiere estar colaborando en la asociación con la gente de arriba, incluso trabajando por momentos, importante puede que sea, porque Ancelotti se ve que va a contar con él. Espero que no por encima de Odegaard y de Fede Valverde, porque recordamos que Toni Kroos tiene una pubalgia y hasta mediados finales de septiembre parece que el germano no va a estar disponible para el Real Madrid. Así que ahí falta una pieza dentro de ese 4-3-3 con Modric y Casemiro. Vamos a ver si es Isco, vamos a ver si es Odegaard, vamos a ver si es Valverde, que parece que es complicado que sea titular de cara al primer partido de Liga, pero bueno, quién sabe, veremos quién es el tercer centrocampista de ese centro del campo. Notas positivas. Álava, el fichaje ha sido, pues, lo que también esperamos de él. Un jugador que físicamente en defensa marca diferencias al corte y en movimiento de balón. Tiene precisión, tiene una muy buena zurda. De hecho, se ha incorporado para hacer un gran golpeo cruzado. No ha entrado de milagro. Y el austriaco tiene que comandar la defensa. Tiene que ser importante, y no solo en los cortes, sino también en la elaboración del juego línea por línea, porque es el defensa que mejor saca el balón. Yo he visto un buen David Álava, sinceramente he visto un jugador en buena progresión,
tanto física como de actividad dentro de lo que es el terreno de juego, dentro del campo, y me ha gustado. No ha sido espectacular, no ha sido sobresaliente, pero para ser este partido amistoso previo paso al partido del Alavés, creo que Álava ha estado en buen rendimiento. Rodrigo también hemos visto cositas, también decir que Marcelo ha demostrado lo que es, a la contra con respecto a Isco y Gareth Bale, es de esos jugadores que tienen la incógnita encima de la cabeza y para mí no la ha resuelto, o al menos no la ha resuelto para bien. Sigue siendo lento, sigue siendo un jugador que le cuesta volver, que le genera problemas, aunque hay que decir que hoy Lucas Vázquez ha estado peor casi en defensa que Marcelo, lo cual es preocupante, pero es verdad que Lucas es que no ha tenido ninguna ayuda de Gareth Bale. Modric, le sobra el fútbol, acaba de llegar y ya comanda las operaciones. Casemiro, también le he visto con buena actividad de posicionamiento, moviéndose bastante rápido para no ser un jugador rápido, siempre con un buen estado de forma, profesionalidad dentro del terreno de juego y va a seguir siendo el eje de las comandanzas dentro del medio del campo. Eso, estando al 60%, siempre lo va a ser. Luego llegaron las permutas, en un partido donde el Real Madrid en el sumatorio total ha tenido bastantes más ocasiones que el Milan. De hecho, el Milan ha sido mejor en los primeros 15 minutos. Todo lo demás ha sido terreno del Real Madrid, que ha sido superior, ha golpeado más veces, ha tirado más veces y ha tenido más ocasiones manifiestas en lo que es en el arco de Miami. Y bueno, en la segunda parte lo he dicho, muchas permutas, entraron a la chavalería, hemos visto a Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Sergio Riba, los jugadores que más se ilusionan de la cantera, también a Marvin, un poquito menos ilusionante, pero siendo un jugador que también habrá que poner la lupa, pero me ha gustado mucho Antonio Blanco, chicos. Ahí está el eje del centro del campo cuando sale, hace las cosas sencillas, juego limpio, pulcro, siempre con un posicionamiento táctico avanzado, sabe perfectamente qué es lo que va a acontecer en las jugadas, sabe perfectamente qué es lo que necesita el equipo. Por cierto, me he dejado a Luka Jovic, perdón. Jovic me ha gustado, dentro de los jugadores jóvenes del equipo ha sido participativo, ha cubierto bien el balón, ha hecho bien el juego de pivote que sabe hacer bien el serbio y ha dado oxígeno a las bandas, nutriendo de balones y no ha estado participativo en área, pero al menos se ha estado moviendo, que es algo que también está dentro del mínimo exigible. Pero bueno, si se va a contar con Jovic, pues oye, qué menos que Jovic también sea un jugador que pueda aportar a un Real Madrid que le falta gol, y Jovic hasta hace poco al menos gol demostró en el Eintracht de Frankfurt. Lo que decía, chavalería en la segunda parte. Muchos chavales y Miguel Gutiérrez, salvo un error puntual en conducción, la verdad es que demostrando una cuota de talento realmente espectacular. En cuanto a Rivas, en la zona que a mí me gusta, parecido, en esa zona pierna cambiada, en el 4-3-3 en el extremo derecho, a pierna cambiada, insisto, entrando en diagonal y participando, ha dejado un par de detalles fetem, crema por parte de Arribas. Y bueno, por desgracia hemos visto en el campo a Mariano Díaz demostrando que si el Madrid cuenta con Jovic, Mariano debería marchar. O sea, ahora mismo hay overbooking de atacantes y hay que quitarse jugadores. Mariano, pagamos ficha, lo cedemos, lo vendemos al por menor, hay que hacer lo que sea, pero Mariano debe salir del Real Madrid sí o sí. Sí o sí. Es que además el tío entra y sale como un elefante en cacharrería. No tiene ningún tipo de precisión en sus movimientos y lo hace todo en desorden, caos en el ataque. Para mí no aporta absolutamente nada. Y para tener un delantero sustituto de Benzema, para eso tienes a Jovic, que tiene más calidad, que tiene más proyección porque es más joven, y oye, te has gastado 60 kilos en él y algo vas a tener que sacarle, al menos en el terreno de juego. Así que Mariano, por favor, fuera cuanto antes. Tema Odegaard, que no lo he dejado pasar. Odegaard. Los 30 minutos que ha estado le he visto bastante desértico. No le he visto participativo ni proactivo dentro de esa medular en el interior derecho. Ha tenido un par de situaciones de pase, poquito más. El tema de Odegaard espero que no se concrete su salida, porque creo que es sumamente necesario, con un Kroos que le va a costar empezar esta temporada, con un Modric que es un año más mayor y con un Casemiro que parece que lo juega siempre absolutamente todo. Necesitamos cuantitativa y cualitativamente centrocampistas. Valverde, Odegaard, Isco, si se va a contar con él, a todos ellos les necesitamos bien. ¿Por qué? Luego vemos qué es lo que pasa. Terminan reventados a final de temporada. Por lo tanto, Odegaard, sabes que vas a tener minutos, lo que necesitas es tener valor dentro del terreno de juego. No tienes que ser cobarde, tienes que ser valiente, tienes que intentarlo y ser participativo. Ser un jugador que domine las situaciones del último pase, ser un jugador de conducción y ruptura, ser un jugador que trabaje por y para el equipo y un jugador con oficio. Como demostraste en la Real Sociedad, lo tienes que hacer aquí. Si no lo haces, haré el mismo vídeo del año pasado.
diciendo que Odegaard no es jugador para el Real Madrid, pero no por pie o falta de talento, sino por falta de corazón dentro del campo y de carácter competitivo. Es que esto es el Real Madrid, chicos, que no es otra cosa, que es el Real Madrid. Y aquí tienen que jugar gente con compromiso, con calidad, pero con carácter competitivo, con mentalidad y con cabeza. Y si no lo tienes, fuera. Que por cierto, si tú no vas a estar disponible, Ceballos va a volver y tiene en principio ganas de estar ahí. Yo qué sé, en principio Ceballos, el Madrid no cuenta con él, pero si se va a Odegaard, pues habrá que contar con Ceballos. Necesitamos centrocampistas que puedan dar oxígeno a Casemiro, a Modric y a un Kroos, que vamos a ver cómo empieza la temporada. Nacho, Militao también han jugado, ambos bien. Nacho tuvo un pequeño esguince, parece que no es grave, y Militao entró y demostró ser un central pues sobrio, como el año pasado demostró, y que desde luego va a ser líder dentro de la defensa. Para mí titular, junto a David Álava, deberían ser los dos por delante de Nacho. Estas son algunas de las notas. Vimos a Vinicius, poco pollo loco, pollo sin cabeza, pero también intentándolo al menos, al igual que Rodrigo en la primera parte, o incluso más que Rodrigo Boes, pero ya sabemos lo que son los dos, chicos. Al final, Vinicius y Rodrigo pecan cada una de sus cosas, y si Bale se va a quedar, al menos tiene el gol, tiene el golpeo y tiene la definición. Eso sí, el trabajo, ya vemos que no va a trabajar mucho, o a lo mejor no ha trabajado en el día de hoy y le vemos trabajar, porque si juega en ese lado derecho, Bale va a tener que trabajar, porque tácticamente el equipo se descompone por ese lado derecho donde estén Lucas o Carvajal. Si Bale o quien esté no ayuda a estos dos jugadores, por ahí tenemos un problema muy serio. Es lo único que me preocupa a nivel táctico. Quiero pensar que es una cuestión simplemente de pretemporada, no quiero darle más importancia. Por lo demás, sensaciones individuales buenas, colectivas también interesantes en algún momento, con buena línea de presión, sobre todo en la primera parte, y con más ritmo y más juego que un Milan que le he visto bastante lento, previsible por momentos. Brahim ha sido de lo mejorcito que ha tenido el conjunto rosonero, también un poquito de Theo Hernández, Tonali también ha dejado algún detalle, pero la verdad este Milan Champions, de momento en este partido no he visto gran cosa. Pero bueno, todo este contexto de estos 12 minutos videaco del resumen del 0-0 del Real Madrid frente al Milan, ese es un partido de pretemporada, el contexto es el que es, pero bueno, al final estamos ya a 5 días de que comience la Liga y evidentemente hay que sacar, aunque sea mini conclusiones individuales, estados de forma, físico, demostración, carácter dentro del campo, algunas cosillas de cara a lo que ya empieza el próximo 14 de agosto, ya sabéis, primer partido. Desde Madridismo al Día haremos el previo y el post partido, como hacíamos de todos los encuentros de la temporada pasada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.